Veamos la segunda actividad relacionada con la representación de funciones racionales. Nos pide representar la función f de x igual a x cuadrado más 3 dividido a x cuadrado menos 4. Una función racional, cociente de dos polinomios. Lo primero que tenemos que hacer es calcular o averiguar el dominio de la función. Estas funciones racionales, a la hora de estudiar su dominio, nos tenemos que fijar si existen abscisas que me anulan el denominador. Una función racional no va a estar definida para cualquier abscisa que me anule el denominador. Para eso igualo el denominador a 0 y calculo si existe alguna abscisa que me anula el denominador. Si igualo el x cuadrado menos 4 a 0, obtengo como soluciones 2 positivos y 2 negativos. Estas dos abscisas. Para estas dos abscisas se me anula el denominador de esta función. En consecuencia, el dominio de la función va a ser todo R, exceptuando esas dos abscisas, el menos 2 y el 2. Es decir, su dominio de definición, expresado en forma de intervalo, será desde menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2, abierto su intervalo, y de 2 a infinito. Por lo tanto, presentará discontinuidades en estas dos abscisas. La función no es continua en todo su dominio, solamente va a ser discontinua en esas dos abscisas también. Estudiamos las simetrías de la función. Es una función que guarda una simetría par, es decir, es simétrica respecto al eje y. Dado que cumple con esta igualdad, f de menos x es igual a f de x. Si yo en esta expresión analítica sustituyo la x por menos x, quedarían esas menos x elevadas al cuadrado. Por lo tanto, me quedarían igual que las x al cuadrado. De ahí que la expresión analítica de f de menos x coincida con la expresión analítica de f de x, razón por la cual la función tiene simetría par. Probamos con los puntos de corte, o pasamos a calcular los puntos de corte de la función con los ejes. Si calculo, o pretendo calcular el punto de corte de la función con el eje y, lo que hago es hacer la abscisa, la x, hacerla igual a 0. Esta x la igual a 0. Calculo la imagen de la función para x igual a 0. La imagen de la función para x igual a 0, sustituyendo la x de la expresión analítica de la función por 0, me saldría menos 3 cuartos. Esta de aquí. Esta es la ordenada del punto en el que la función corta el eje y. Por lo tanto, el punto en el que corta la función al eje y será la abscisa 0, será el 0 menos 3 cuartos. Pasamos a estudiar los puntos de corte con el eje x. Para ello hacemos la imagen, la y igual a 0. Igualamos la función a 0. Igualamos la expresión analítica de la función a 0, que equivaldría a igualar el numerador a 0, x cuadrado más 3 igual a 0, y comprobamos que no habría ninguna solución real para la ecuación x cuadrado más 3 igual a 0. Por lo tanto, eso me indica que no existe ninguna abscisa, no existe ningún punto de abscisa determinada, en la que sea, no existe ningún punto en el que la función corta el eje x. Puesto que ningún punto, ninguna abscisa, me anula la expresión analítica de la función. Por lo tanto, la función no corta el eje x en todo su dominio de definición. Pasamos a evaluar las asíntotas. Como vemos, la función es discontinua, presenta puntos de discontinuidad en 2 y en menos 2. Por lo tanto, es de esperar que en esas abscisas la función tenga asíntotas verticales. Por eso pongo asíntota vertical en x igual a 2. Hago los límites laterales para comprobar el comportamiento de la función alrededor de esta abscisa, x igual a 2. Estudio el límite de la función cuando nos acercamos a 2 por la derecha, sustituyendo en la expresión analítica la x por 2, obtengo un 7 arriba y abajo un 0 positivo. Si me acerco a 2 por la derecha, podría haber factorizado este polinomio del denominador para verlo más claramente, pero incluso así, de esta manera, si yo le doy aquí un valor 2,1, un valor cercano a 2 por la derecha, obtengo un 4 y pico, que menos 4 me sale un 0 positivo. Al dividir una cosa y otra, el 7 entre el 0 positivo me sale más infinito.
hago el límite por la izquierda de 2 de la función. Si voy por la izquierda de 2 sería un 1,9. El 1,9 al cuadrado me saldrá un 3 y pico, muy cerca de 4, pero sin llegar al 4. De ahí que me salga un 0 negativo. Dividiendo 7 entre 0 negativo, menos infinito. Conozco el comportamiento de la función a los lados de esta cisa. Y evidentemente, como vemos, nos salen infinitos y eso significa que tengo una asíntota vertical de la función en esta cisa. X igual a 2, cuya ecuación es X igual a 2, la ecuación de la asíntota vertical. Paso a estudiar, puesto que también tendré otra asíntota vertical en X igual a menos 2, paso a estudiar el comportamiento de la función a un lado y otro de la cisa. X igual a menos 2. Si me acerco a menos 2 por la derecha, por un valor como menos 1,9, y sustituyendo aquí, me queda un 7 partido de un 0 negativo. Pues me quedará aquí un 3 y pico. Menos 4, un 0 negativo. Cuando nos acercamos, cuando la cisa, la x, la variable independiente, se acerca a menos 2 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Cuando nos acercamos, cuando la variable independiente se acerca a menos 2 por la izquierda, la función tiende a más infinito. Como salen infinitos, evidentemente tengo una asíntota vertical en esta cisa. Tengo una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a menos 2. Compruebo si hay asíntotas horizontales. Hago el límite de la función, de la expresión analítica de la función, cuando la variable independiente tiende a más y menos infinito. Son despreciables el 3 y el 4, menos 4 frente al x cuadrado. Simplifico los x cuadrados luego. Me queda 1. Pues el límite, tanto cuando x tiende a menos infinito como cuando tiende a más infinito, una constante, va a salir 1. Es decir, que la función va a tener asíntota horizontal, puesto que nos ha salido de este límite una cantidad finita. La ecuación de la asíntota horizontal será igual a 1, el valor de este límite. Por lo tanto, la función, cuando la x tiende a más infinito, se acercará a 1. Se acercará al valor de ordenada 1. Se acercará a la asíntota horizontal igual a 1. Y la función se acercará a esa asíntota también cuando la x tiende a menos infinito. O sea, en el menos infinito la función se acercará progresivamente a la asíntota horizontal igual a 1. Estudiamos la monotonía de la función. Para eso derivamos la función. La función es un cociente de funciones. Al derivar, es derivar el numerador, la función del numerador, por la función del denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, de la función que está en el denominador, por la función que está en el numerador sin derivar. Y abajo, la función del denominador elevada al cuadrado. Calculando, haciendo las pertinentes simplificaciones en el numerador, me queda menos 14x. Partido x cuadrado menos 4 elevado a la cuarta. Al cuadrado. Y esto lo igual a 0. Para calcular las abscisas de los puntos singulares. Observamos que la única solución es que menos 14x igual a 0, la única solución va a ser que x valga 0. Para x igual a 0 se me anula esta primera derivada y por lo tanto es la abscisa de un punto singular, posible extremo relativo o posible punto de inflexión. Pasamos a estudiar el signo de la derivada en estos 4 intervalos. 4 intervalos en los que queda dividido el dominio de la función por las abscisas, por la abscisa del punto singular y por las abscisas en las que la función no está definida. En x igual a menos 2 y en x igual a 2 la función no está definida. Por lo tanto, debemos de contemplarlas a la hora de estudiar el signo de la primera derivada. En el intervalo que va de menos infinito a 2 negativos, el signo de la derivada, tomando una abscisa cualquiera, perteneciente a ese intervalo, el signo de la derivada es positiva. Más entre más. Positivo. Me sale positivo el numerador, positivo el denominador. Por lo tanto, la función del enunciado es creciente desde menos infinito a menos 2. Haciendo lo propio, lo mismo, con la derivada en menos 1
una cisha intermedia entre menos 2 y 0, obtengo que la derivada toma un valor positivo. Por lo tanto, la función del enunciado crece. También en ese intervalo que va de menos 2 a 0. De 0 a 2 tomo el valor arbitrario, un valor arbitrario comprendido entre 0 y 2, 1. Evalúo el signo de la derivada en esa cisha, me sale negativa, me queda un negativo, me queda un signo negativo en el numerador y un signo positivo en el denominador, resultado negativo, y por tanto la función del enunciado decrece en el tramo que va de 0 a 2. Y de 2 a infinito hago exactamente igual, tomo un valor de ese intervalo, el 2 a infinito, el 3, evalúo el signo de la derivada en esa cisha arbitraria de ese intervalo y me sale negativo el numerador, positivo el denominador, como consecuencia negativo. La función del enunciado entonces decrece en el intervalo que va de 2 a infinito. La función crece en estos dos intervalos, en el menos infinito menos 2, unión menos 2, 0. Y decrece en el 0, 2, unión 2 más infinito. La representación gráfica de la función es esta de aquí. Pero antes de trazar la curva de la gráfica, sabéis que debemos de representar el punto donde sé que hay un máximo, las coordenadas eran 0 y menos 3 cuartos, que lo hemos calculado arriba. Debemos representar las asíntotas verticales, que son estas dos rectas, en x igual a menos 2 y en x igual a 2, rectas verticales. Y debemos representar también la asíntota horizontal, que era y igual a 1. Esta de aquí. Ahora ya, observando los intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos ya intuir el comportamiento de la función. Nos dicen que crece desde menos infinito a menos 2. Y nos dicen que en el menos infinito la función se acerca indefinidamente a la asíntota horizontal igual a 1. Y además sabemos también que a la izquierda del menos 2 la función se nos va al menos infinito. Por lo tanto, la forma de la curva tiene que ser esta. No cabe otra posibilidad. Creciente, muy cerca de la asíntota horizontal en el menos infinito, la x igual a menos, cuando x tiende a menos infinito. A medida que nos vamos acercando, va a ir creciendo, a medida que nos vamos acercando a la cisha x igual a menos 2, va a seguir creciendo hasta el más infinito, puesto que sabemos que en menos 2, por la izquierda, la función tiende a más infinito. En el tramo que va de menos 2 a 1, a 0, perdón, la función sabemos que es creciente, sabemos que a la derecha de menos 2 la función se nos dispara hacia el menos infinito y sabemos que en 0 hay un máximo. En el 0, menos 3 cuartos. Por este punto tiene que pasar la función. Por lo tanto, crece desde el menos infinito, crece hasta ahí, hasta esa cisha, hasta ese punto, que es máximo relativo, y es esperar que luego a la derecha decrezca la función. Decrece en el intervalo que va de 0 a 2. De 0 a 2 decrece. Y hemos visto antes, al estudiar el comportamiento de la función a la izquierda del 2, que la función se nos va al menos infinito. Y que hay asíntota vertical, evidentemente, en x igual a 2. Como se nos va hacia el menos infinito, de forma indefinida, o sea, de forma progresiva, se nos va a ir acercando a esta asíntota vertical, la forma de la función va a ser esta de aquí, con este arco hacia abajo. Evidentemente, y de manera parecida, o idénticamente igual, sabemos que la función a la derecha del 2 se nos iba hacia el más infinito, tiende a acercarse progresivamente, según sumamos hacia arriba, más hacia la asíntota vertical, está claro. Nos salía que decrecía la función en el menos 2, 0, no, perdón, en el 2 infinito, el 2 infinito decrece, que es en el que estamos, en este tramo. Como la función decrece, irá descendiendo, y como sabemos, en el infinito la función tiende a acercarse indefinidamente a la asíntota horizontal igual a 1, tal y como aquí aparece representada. Y esta sería la representación gráfica de la función racional que nos pedían en el ejercicio.